Con, Empieza la gente. con presentación incluida. Ah, caray. Listo. Ah. ¿Se ve? Sí. Listo. Ahí está. Empieza el primero. Una presentación se debe hacer antes del... No, ya hoy día es sin Ah, presentación. ya. Ok. Ya, bueno, medir la inteligencia. Bueno, en el gobierno francés en 1940 solicitó al psicólogo Alfred Binet desarrollar un programa de educación especial para niños con dificultad en la escuela y medir de este modo el nivel mental a través del test Binet. Fue una inspiración para Levi Terman más adelante, lo cual desarrolló una versión en inglés llamado el test de Stanford-Binet. Agregó ítems para poder evaluar a adultos, ya no a niños, generando así el coeficiente intelectual, que es el CI. El CI es una medida de inteligencia que se calcula comprobando la edad mental cronológica. El CI de 100 considerado inteligencia promedio. Asimismo, este test es el nombre utilizado para cualquier prueba objetiva y estandarizada. Del mismo modo, David Westreich fue un psicólogo que desarrolló el test de inteligencia más avanzado. Ya. ¿La otra compañera está? No, no está. Tu parte. Ahí hay que corregir 2 errores. La palabra educación sin acento y la versión sin acento. Ok. ¿Dónde? Muy bien. Acá en educación y versión. Donde dice Lewis Terman. Sí. Ujú. No lleva Listo. esta no han puesto la tilde. Cronológica, también cronológica. Si no, lo voy a corregir, ¿ya? Voy a corregir. Ya, Yo lo voy a listo. corregir. Seguimos. Parte 2. Ya la Ya, inteligencia. nos dice, ¿pero qué es la inteligencia? La inteligencia en sí no está limitada a lo que son conocimientos específicos o habilidades específicas, ¿no? Nos dice que se trata de una habilidad cognitiva general que incluye la particularidad o la característica del sentido de orientación, el almacenamiento y evocación de memoria, la focalización de la atención, el rápido procesamiento de información, los nuevos conocimientos adquiridos, el aprovechamiento de la experiencia y la adaptación a los cambios. ¿Esto qué involucra? Involucra la capacidad y la habilidad para razonar, para planificar ideas complejas, para poder resolver problemas, incluye también lo que es el pensamiento abstracto y aprender rápidamente. Y en cuanto a los atributos, tenemos la facilidad, por ejemplo, algunas personas para el baile, para los deportes, para la música, para la comprensión visora, y el cual se vale de la experiencia adquirida. No sé si la ciencia psicológica ha establecido que las personas que rinden bien en un dominio, como por ejemplo el razonamiento, también rinden bien en otros. A esto se le conoce como factor G o como inteligencia general. ¿Eso es todo? Sí. Muy bien, seguimos. El factor G. En 1904, el psicólogo británico Charles Sperman postuló la teoría de los 2 factores o modelo bifactorial, en el cual hay un factor de inteligencia general dominante, también conocido como el factor G, que controla todas las habilidades cognitivas. Es decir, la inteligencia general, o también llamado factor G, es la capacidad de establecer relaciones rápidamente y usarlas con eficacia. Es común a todas las actividades intelectuales y es de naturaleza innata. Bueno, también está la inteligencia específica o factor S, que plantea las capacidades intelectuales, que son variables según conductas específicas que se realicen. Pero estas capacidades intelectuales específicas, tales como verbal, numérica, espacial, etcétera,
tienen su sustento en la inteligencia general o factor G. Por ejemplo, en la teoría bifactorial, si un menor de edad escolar tiene buenas puntuaciones en una de las materias, será más probable que obtenga buenas puntuaciones en el resto. Eso es todo. Ok. ¿Puedes un poquito reducirla? No veo la parte de abajo. Ya, ahí. Gracias. La influencia genética y ambiental sobre la inteligencia. La influencia genética o influencia ambiental de la inteligencia se ha trabajado en experimentos como gemelos, mellizos, hermanos biológicos y adoptados. Por ejemplo, son sujetos biológicamente más cercanos los gemelos, que son parecidos sus características intelectuales, que en hermanos comunes o mellizos. La evidencia de la influencia ambiental en la inteligencia, como por ejemplo el estatus socioeconómico S en la infancia, las influencias genéticas en el SI, en coeficiente intelectual, son más fuertes en ambientes de S alto, o sea, de socioeconómico alto. Son los genes involucrados en el SI, también expresados en ambientes de este tipo, pero el SI y el S están correlacionados, lo cual nos dice que la inteligencia puede influenciar al S o el S puede influenciar a la inteligencia. Entonces significa que en lo biológico, del alto grado de heredabilidad de la inteligencia. ¿Se entendió? Sí. Ya, gracias. El que sigue. Herramientas del pensamiento. El efecto Flynn, llamado así por James Flynn, quien estudió la temática, se refiere a cómo se denomina el incremento de las puntuaciones del coeficiente intelectual en la población, donde indica que la inteligencia varían según las tasas de cada país. Tenemos dos tipos de explicación. La primera es la frecuente, donde indica que la inteligencia es fluida y cristalizada. ¿De qué habla? De que las personas más inteligentes son personas que tienen una mejor nutrición, una tendencia en las familias más pequeñas, una mejor educación, una mayor complejidad en el ambiente. Y la explicación menos frecuente habla de las herramientas del pensamiento. Por ejemplo, el lenguaje, los números, los diagramas, los mapas, los métodos. Estas herramientas son poderosas porque hace 10.000 años los humanos, mascotas, ganados, constituían aproximadamente el 1% de la biomasa terrestre. Ahora ha aumentado en un 98% nuestra especie y se ha transformado de manera completa. Tenemos también los mismos genes que tenían nuestros ancestros hace 100.000 años. No sería, por lo tanto, la genética lo que nos ha hecho inteligentes, sino las herramientas del pensamiento. Eso. El que sigue. Es la inteligencia Tú. especial. Bueno, si hablamos de inteligencia especial, no. Esto normalmente no depende solamente de la capacidad de la vista, sino también de otros sentidos que provienen del conjunto de las habilidades mentales y abstractas y analíticas que más allá son los sentidos sensoriales, ¿no? Tenemos dos características, ¿no? Dentro de estas dos características encontramos, ¿no? Que reproducen mentalmente objetos ya observados, son como una grabadora, ¿no? Y resuelven juegos difíciles o los desarrollan de manera diferente en la inteligencia especial, ¿no? Tenemos también ahí lo que es el retraso mental, ¿no? Si hablamos de retraso mental, pues hablamos de evaluaciones de coeficientes intelectuales, ¿no? Sabiendo que estos coeficientes intelectuales van de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, tenemos el retraso mental leve, que es de 50 a 69. Tenemos el retraso mental moderado,
que va entre 35 a 49. Tenemos el retraso mental grave, que va de 20 a 34, y el retraso mental profundo, que es menos de 20, ¿no? ¿En quiénes se aplican esto mayormente, no? En lo que es el síndrome de Down, ¿no? Las personas con síndrome de Down normalmente mantienen un coeficiente intelectual con un rango entre 40 a 55, ¿no? Que se podría considerar un retraso mental leve. Tenemos aquí los aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo las operaciones mentales, ¿no? Dentro de las operaciones mentales se refiere a los procesos cognitivos que ocurren en la mente humana para procesar la información. Estas operaciones implican diferentes actividades mentales, como el pensamiento, la percepción, la memoria, la atención y la resolución de los problemas del razonamiento. ¿Qué más tenemos? ¿No? Tenemos el desconocimiento de los hechos, ¿no? En el desconocimiento de los hechos, mayormente estas personas, ¿no? Estos que sufren de la inteligencia especial, o llamemos el retraso mental, ¿no? Son personas que no conocen mucho la realidad en la que viven, ¿no? No utilizan estrategias mentales, ¿no? Por ejemplo, eh, son importantes para el aprendizaje y la resolución de los problemas, a pesar de las dificultades y las habilidades que estos pueden tener, ¿no? El diseño de los programas de los niños, por ejemplo, en el retraso mental, es complicado porque el aprendizaje no depende solamente de las habilidades cognitivas, sino también de los factores sociales y socioemocionales. El que sigue. Bueno, continuamos con lo que es neurociencias y el concepto de inteligencia. La relación entre el cerebro y la inteligencia. Aquí podemos decir que la relación entre la inteligencia y el cerebro requiere una consideración de la estructura de la inteligencia. Nos dice también que uno de los descubrimientos de los neuropsicológicos fue que los puntajes del CI en los test de inteligencia nos dice que no nos conlleva una relación directa con el tamaño de las lesiones cerebrales. Continuando con ello, tenemos lo que es la corteza prefrontal e inteligencia. Bueno, la CPF se relaciona con los niveles cognitivos, que nos quiere decir que es el razonamiento de la elaboración de metas. A lo largo de los años, demuestran algunos estudios que muchas veces que vienen a ser las funciones ejecutivas, que son al mismo tiempo consideradas como características fundamentales de la inteligencia. También nos dice que a través de la fe regulan las habilidades. Las funciones ejecutivas se hallan bajo el control de la CPF. La CPF no solamente se encuentra fuertemente relacionada con las funciones ejecutivas. Muy bien. Ya. Bueno, continuamos. La red cerebral distribuida para la inteligencia. La primera pregunta que uno se hace ante esto es que existe la biología o existe una biología en lo que refiere a la inteligencia, ¿no? En relación a las características de los seres humanos. Para eso, ciertos psicólogos crearon una teoría que es el TIP-F, que es la teoría de la integración parietofrontal, donde aquí señalan etapas de procesamiento donde se muestran diferentes regiones de nuestro cerebro o del sistema nervioso central encargados con diferentes conexiones para la producción o generarse lo que es la inteligencia, ¿no? Entre la primera región es las regiones corticales y temporales, que son las que reciben la información, más que todo sensorial. Posterior a ello sigue la corteza central. Tu audio.
¿Me escuchas? Ahí. Ya, ahora sí. Ya, la corteza cerebral es la que se encarga de la integración y abstracción cerebral. Posterior a ello, tenemos las áreas parietales que interactúan con la corteza frontal. Este es el tercer nivel de procesamiento. En esa se genera la resolución de problemas, de evaluación y también el testeo de hipótesis. Y por último, tenemos la última etapa del procesamiento, que es la corteza cingulada, encargada todo de la emisión de respuestas alternativas. Todas esas regiones encargadas más que todo de producir la inteligencia humana, son entre las más importantes de esta red cerebral, y la corteza prefrontal y la corteza parietal. Posterior a ello, tenemos el otro tema que es el rol de la sustancia blanca en la inteligencia. Bueno, se encontraron una correlación entre la sustancia blanca y algunas áreas de asociación. Entre estas áreas de asociación, que son las áreas frontales, las parietoccipitales temporal y los niveles de inteligencia, estas de aquí también se determinó que se generaba o que se producían también por un factor genético, ¿no? En los que se relaciona más que todo a nivel estructural, los lóbulos frontales bilaterales, los parietales bilaterales y occipital izquierdo. Algo también que determinaron algunos científicos, algunos investigadores, determinó que el fascículo uncinado derecho, que es más que todo una parte del tracto de la sustancia blanca que se encuentran en ciertas estructuras del polo temporal, ellos trataron de darnos esta parte de la sustancia blanca, permitía más que todo lo que era la regulación de las emociones y de ciertos procesos semánticos. Estos de aquí jugaban una importante diferenciación intelectual, y todo eso a base de conexiones neuronales, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, alumnos, a todos, gracias. ¡Ay, qué horror! Ha estado excelente, ¿ah? Yo creo que estamos para un 19. El punto es que todo lo que hemos dicho, lo diga una sola persona, va a estar bien complicado. Está grabado, les voy a pasar la grabación. Dijo que eran 3 personas que iban a exponer, o Sí, una. Claro, 3. sí. Y una consulta, ¿cuántos minutos hemos hecho? Porque son 7, ¿no? Ah, no, de hecho que hemos hecho más de 20. Su madre. Pero hemos demorado porque se les decía al otro, oye, continúa, te toca a ti, entonces ahí se Claro, te sí, van sí, los sí. minutos. Ajá.